El primer paso en el diseño de sistemas solares fotovoltaicos es determinar cuál es la cantidad de energía eléctrica diaria que va a requerir nuestra instalación, la que podemos determinar de dos formas diferentes. La primera es conociendo las cargas que el usuario va a tener en su instalación eléctrica. Es decir, digamos que tenemos un listado como el que se muestra a continuación. Cada carga tiene esta potencia unitaria y esta cantidad. Si multiplicamos estas dos columnas, obtenemos la potencia total. Ahora, para determinar la energía, necesitamos saber cuánto tiempo opera cada una de estas, lo cual hacemos preguntándole al usuario cuánto tiempo usa cada uno de estos aparatos y lo agregamos de acá. Es importante tener en cuenta que las neveras y los aires acondicionados tienen ciclos de trabajo. Es decir, que aunque estén conectadas las 24 horas, no todo el tiempo están trabajando a su potencia nominal. Por eso acá hemos puesto que la nevera opera 10 horas diarias, lo cual equivale a un ciclo de trabajo de 0.42 aproximadamente. Es decir, que solo el 42% del tiempo está consumiendo energía. La energía total será el resultado de multiplicar esta columna por esta otra. Al final sumamos toda esta columna, lo que nos da un total de 9.66 kilovatios hora de energía eléctrica que consume el usuario diariamente. Este tipo de análisis se utiliza muchísimo, sobre todo en instalaciones eléctricas nuevas que nunca han estado conectadas a un proveedor de suministro de energía eléctrica, operador de red o utility. El tipo de instalación solar que se realizaría para el estudio final sería de tipo autónomo o conocida también como off-grid. En este tipo de instalaciones es muy importante hacer un uso racional y eficiente de la energía eléctrica, ya que es necesario contar con baterías o acumuladores, lo cual puede representar entre un 40 y un 60% del costo total de la instalación. No hacer un uso responsable de la energía también puede hacer que el usuario se quede sin electricidad un día o dos, por lo que para sistemas solares fotovoltaicos autónomos se recomienda evitar los siguientes dispositivos: artefactos eléctricos para calefacción, calentadores eléctricos de agua, secadores eléctricos de ropa, refrigeradores ineficientes. También es una buena práctica no dejar conectados los cargadores cuando no se estén usando, o diseñar un sistema que no tenga inversor para evitar las pérdidas de energía que genera dicho inversor. La segunda forma de determinar el consumo de energía eléctrica es por medio de un recibo de servicios públicos, como el que se ve acá. Es decir, acá sería más adecuado un sistema con conexión a red o un grid en el cual, cuando los paneles solares no están generando suficiente energía, el usuario la toma de la red eléctrica. En este tipo de instalaciones es opcional el uso racional y eficiente de la energía eléctrica, ya que no hacerlo no implica que el usuario se quede sin energía. En este caso, la recomendación es reunir la mayor cantidad posible de recibos. En este podemos ver que el usuario consume aproximadamente 121 kilovatios hora mensuales, que dividido sobre 30 nos da un consumo de 4 kilovatios hora en promedio diario. El consumo diario puede variar entre días o entre meses. Es decir, el consumo puede aumentar los fines de semana, o en países con estaciones, en los meses de invierno es normal que el consumo aumente por la calefacción, mientras que en verano es normal que aumente por el uso del aire acondicionado. Ya que sabemos cómo podemos calcular la energía diaria que requerirá una instalación solar fotovoltaica determinada, vamos a conocer qué tipos de sistemas solares fotovoltaicos podemos tener de acuerdo con el artículo 690.1 del NEC. Sistema interactivo. Un sistema interactivo es aquel en el cual la salida de la fuente de alimentación fotovoltaica se conecta a un inversor interactivo, y este a su vez se conecta al tablero principal y luego a la red de generación eléctrica, por lo que es necesario agregar un medidor de energía bidireccional. Un inversor interactivo es el que está diseñado para operar en paralelo con una fuente de energía de un proveedor de suministro, operador de red o utility. Su modo de funcionamiento es tal que cuando la red de servicio público no está operando, él deja de suministrar energía con el fin de evitar energizar la red del proveedor de suministro de energía. Esto debido a que puede ser que la red de suministro esté desenergizada porque el proveedor va a realizar actividades de mantenimiento, y si la energizamos con el inversor, pues puede ocurrir un accidente. En este sistema nosotros podemos tener un inversor general para todo el conjunto de paneles o microinversores para cada panel solar, con lo cual la salida del campo de paneles se conecta directamente al tablero eléctrico. Un microinversor es un dispositivo compacto que se instala en la parte trasera de cada panel solar o de cada dos paneles solares. Sistema multimodo acoplado
a corriente continua. En este tenemos que la fuente de alimentación fotovoltaica se conecta a un inversor multimodo y también a un sistema de almacenamiento de energía. Es decir, que el inversor es a su vez un cargador de baterías. Este tiene dos salidas de corriente alterna. Una a las cargas del sistema autónomo, es decir, a las cargas que van a continuar operando con la energía de las baterías. Y la segunda salida es la que se conecta con el tablero principal, el cual a su vez se conecta con la red de suministro de energía. También podemos tener en este sistema cargas alimentadas en corriente continua. En caso de un corte en la red de suministro, se suspende la inyección de energía hacia el operador de red o utility, pero el servicio hacia este panel de cargas del sistema autónomo se mantiene desde que haya energía almacenada en las baterías. Esa es la razón por la que el inversor se llama multimodo, porque es un equipo con las capacidades tanto del inversor interactivo como del inversor autónomo. Sistema multimodo acoplado en corriente alterna. Es un sistema en el cual tenemos la fuente de alimentación fotovoltaica conectada a un inversor interactivo. La salida de este se conecta a un tablero eléctrico, el cual tiene conectadas unas cargas de respaldo. La naturaleza de estas cargas es tal que no puede estar sin suministro de energía. Luego a este tablero conectamos un inversor multimodo, el cual se encargará de cargar el sistema de almacenamiento de energía. Este inversor a su vez se conecta a la red del proveedor de suministro de energía, operador de red o utility. ¿Cuál es el sentido de esta configuración tan compleja? Asumamos que ocurre una falla en la red eléctrica del proveedor de suministro. El inversor multimodo convertirá la energía almacenada de corriente continua a corriente alterna que se suministrará por acá a este panel de servicio, por lo que el inversor interactivo no verá el corte y continuará suministrando la energía que generan los paneles solares. Es decir, lo que hace esta parte del sistema eléctrico es simular la red eléctrica del proveedor de suministro para que el inversor interactivo no deje de funcionar cuando haya un corte en el suministro. Sistema autónomo. Aquí la fuente de alimentación fotovoltaica se conecta a un controlador o regulador de carga. Este a su vez se conecta a las baterías y al inversor para que convierta la energía de corriente continua a corriente alterna. Como podemos observar, este tipo de sistema suministra energía independientemente de una red de generación y distribución, operador de red o utility. Aquí el uso del inversor es opcional, ya que las cargas se pueden alimentar en corriente continua. Si al momento de realizar el sistema fotovoltaico los aparatos eléctricos como la lavadora, las luminarias, etcétera, aún no se han comprado, se puede prescindir del inversor y comprar dichos aparatos en corriente continua. Esto con el fin de ahorrar costos en la compra del inversor y también en las pérdidas de energía que son inherentes a dicho equipo. Aquí es importante tener presente que los aparatos de corriente continua son un poco más costosos que los de corriente alterna, por lo que mi recomendación es hacer un análisis económico para determinar si se pone o no el inversor. Supongamos que tenemos que calcular un sistema solar fotovoltaico autónomo para las cargas que se listan en esta tabla. Empecemos por el banco de baterías o el acumulador que requerirá esta instalación. Para este cálculo vamos primero a determinar el número de días de autonomía. Supongamos que para este caso en particular tenemos que el usuario va a utilizar la instalación hasta las 11 de la noche y que al día siguiente se levanta a eso de las 5:30 y sale a las 7 de la mañana de su casa. Si asumimos que a partir de las 5 p.m. no hay suficiente radiación solar para alimentar las cargas, entonces el usuario tendrá que hacer uso de las baterías. De 5 a 11 p.m. hay 6 horas. De 5:30 de la mañana a 7 de la mañana tampoco hay suficiente radiación solar, por lo que la persona tendrá que hacer uso también del banco de baterías, 1 hora y media más. Es decir, en total tendremos que la autonomía del banco de baterías será de 7 horas y media, las cuales divididas sobre 24 horas, que es la cantidad de horas que tiene un día, nos da 0,31 días de autonomía. Puede ser muy tentador tener 1 o 2 días de autonomía, sin embargo es importante tener presente que dependiendo de este valor, asimismo va a ser el tamaño de nuestro acumulador, lo cual impactará directamente en el costo de la instalación, por lo que mi recomendación es hacer esta selección de manera muy concienzuda para evitar dimensionar instalaciones muy costosas y que además puede que no vayan a utilizar toda la capacidad del banco de baterías. Una vez que hemos calculado el número de días de autonomía, pasamos a calcular cuál es la energía que vamos a almacenar.
Para eso hay que saber que nuestro generador solar fotovoltaico va a tener los equipos que se muestran acá, cada uno de los cuales tiene unas pérdidas determinadas. Por lo que los paneles solares tendrán que generar la energía que consume el usuario más la energía que consumen los equipos asociados al generador. Es decir, que la energía diaria será igual a la energía teórica 4,11 kilovatios hora diarios dividida por el rendimiento de la instalación, donde el rendimiento de la instalación se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación. Empecemos por el coeficiente de autodescarga de una batería. Digamos que compramos una batería y que esta viene cargada con 100 amperios horas. Digamos que almacenamos dicha batería durante 6 meses, al cabo de los cuales vamos a medir su porcentaje de carga y nos encontramos con que esta está descargada. ¿Qué pasó? ¿Por qué se descargó sin ser usada? Las baterías tienen un porcentaje de autodescarga que hace que ella misma se consuma la energía que tiene almacenada. Este porcentaje de autodescarga se indica en las hojas de datos de los proveedores de baterías. Normalmente este valor corresponde a un mes, es decir, si queremos calcular el porcentaje de autodescarga diario, es necesario dividir sobre 30. Es importante notar también que este porcentaje se especifica para una temperatura determinada y que lo normal es que por cada aumento de 10 grados Celsius de temperatura este porcentaje se duplique. Ahora pasemos a la profundidad de descarga. Voy a explicar conceptualmente lo que es. Esta es nuestra batería, la cual digamos que tiene una carga de 100 amperios hora. Si la descargamos hasta 50 amperios horas, la profundidad de descarga fue del 50%. Pero si la descargamos completamente, lo cual no es recomendable, habremos tenido una profundidad de descarga del 100%. Es importante tener presente esto porque dependiendo de la profundidad de descarga, así mismo será la vida útil para una batería determinada. Por ejemplo, esta es la gráfica de profundidad de descarga de una batería de ácido plomo en función de los ciclos. Un ciclo es una carga y una descarga de la batería. Para simplificar este análisis, vamos a asumir que un ciclo de carga y descarga se realiza en un día, 24 horas. Como podemos observar, si descargamos al 100% la batería, esta solo va a durar entre 200 y 250 ciclos, aproximadamente unos 250 días, menos de un año. Si la descargamos al 50%, vemos que esta va a durar entre 420 y 500 días. Es decir, entre más profunda sea la descarga, más corta va a ser su vida útil. Las baterías de litio, como las del celular o de los computadores portátiles, permiten tener descargas superiores al 80% sin que se deteriore la batería, por lo que se conocen como baterías de descarga profunda. Pasemos al coeficiente que agrupa otras pérdidas, es decir, las pérdidas de los aparatos que se van a conectar al tablero principal, las de los conductores que se conectan entre aparatos, etc. Si se han considerado las pérdidas de los aparatos, se puede considerar un valor del 5% o de 0,05, de lo contrario se puede considerar un valor del 15% o de 0,15. Kc es el coeficiente de pérdidas del inversor. Si la instalación no tiene inversor, pues vamos a considerar Kc igual a 0. Pero si lo tiene, debemos referirnos a las fichas técnicas del fabricante del equipo para determinar cuál es el porcentaje de pérdidas de dicho inversor. Por ejemplo, en esta gráfica podemos observar la curva de eficiencia de un inversor en función de la potencia de salida de este. Podemos observar que hay tres curvas diferentes para tres niveles de tensión diferentes. Es decir, si el inversor tiene una potencia nominal de 100 kilovatios, pero su potencia de salida es de 50 kilovatios, quiere decir que el inversor está sacando solo el 0,5 o el 50% de la potencia nominal, lo que nos daría un rendimiento de aproximadamente 95% para 165 voltios en DC, es decir, unas pérdidas del 5%. Finalmente, tenemos el coeficiente de pérdidas del acumulador o de las baterías. Es decir, de toda la energía que enviamos a las baterías, una parte se perderá en el proceso de conversión de energía eléctrica a energía química. Este valor también lo encontramos en las fichas técnicas de los fabricantes. En la tabla siguiente se indican los valores por defecto que se pueden considerar para cada uno de los coeficientes indicados anteriormente. Sin embargo, mi recomendación es que para tener un cálculo muy aproximado de la energía total, se obtengan los valores de dichos coeficientes de las hojas de datos de los fabricantes de los equipos. Para este ejemplo en particular, vamos a asumir que tenemos los siguientes valores para los coeficientes, con lo que el rendimiento nos da 0,82. La energía diaria total nos da 5,02 kilovatios hora, de los cuales 4,11 son para alimentar los aparatos del usuario final.
Vamos a calcular la capacidad útil del banco de baterías, la cual se define de acuerdo con la siguiente ecuación, donde E es la energía diaria, la que acabamos de calcular, y N es el número de días de autonomía. Voy a explicar la capacidad útil con una analogía. Digamos que diariamente necesitas un tanque de agua de 1 metro cúbico como reserva para suplir tus necesidades diarias. Si sabes que vas a estar 2 días sin agua, pues necesitarás tener 2 tanques de agua de 1 metro cúbico para suplir tus necesidades diarias. Lo mismo pasa con las baterías. Si necesitas un banco de baterías con una autonomía de 1 kWh para suplir tus necesidades de energía diaria, pues para 2 días necesitarás el doble, 2 kWh, mientras que para mediodía pues necesitarás la mitad, o sea 0,5 kWh. La capacidad útil para este proyecto en particular nos dará 1,57 kWh. Digamos que decidimos montar un banco de baterías de 1,57 kWh, es decir, que para suplir la energía que demandan las cargas de nuestra instalación eléctrica es necesario descargar completamente nuestro acumulador, lo cual terminará por deteriorar nuestras baterías, por lo que debemos considerar que la capacidad total de dicho banco de almacenamiento sea igual a la carga útil más la carga que va a quedar dentro de las baterías. Es decir, si nuestro acumulador tiene una profundidad de descarga del 80%, pues este 80% tendrá que tener la capacidad útil. Para este diseño en particular, el cálculo de la capacidad total del banco de baterías será de 1,96 kilovatios hora. Las baterías, al igual que los paneles y la mayoría de los equipos eléctricos, se fabrican para una temperatura estándar de 25 grados Celsius. En el caso particular de las baterías, las temperaturas superiores a estos 25 grados Celsius hacen que el proceso de conversión de energía se haga más rápido, mientras que a temperaturas inferiores a la de fabricación, el proceso de conversión de energía eléctrica a química se hará más lento e influirá en la eficiencia del banco de baterías, por lo que es necesario ajustar nuestro acumulador basado en la temperatura ambiente de este. La mayoría de los fabricantes tienen una tabla de ajuste de temperaturas como la que se muestra a continuación. Por ejemplo, supongamos que la instalación se va a realizar en un lugar donde la temperatura puede bajar mínimo a 10 grados Celsius, por lo que el multiplicador de temperatura será 1,19, haciendo que la capacidad ajustada sea de 2,33 kilovatios hora. Aunque actualmente la mayoría de los sistemas de almacenamiento para el hogar, como la Powerwall de Tesla, se especifican en kilovatios hora, también se pueden calcular las baterías en amperios hora. De hecho, anteriormente todos los bancos de baterías se especificaban en amperios hora, por lo que vamos a ver cómo calcular un banco de baterías en amperios hora. Sabemos que la potencia es igual al producto de la tensión por la corriente. Ahora, si tomamos la potencia y la multiplicamos por el tiempo en horas, tenemos la energía en vatios hora. Si dividimos esta ecuación por la tensión, tendremos la energía en amperios hora. Supongamos que nuestro banco de baterías va a tener una tensión entre bornes de 24 voltios. En este caso necesitaremos un banco de 97 amperios horas. Lo normal es que las baterías que se consiguen en el mercado tengan 12 voltios, por lo que para tener los 24 voltios que vimos anteriormente que iba a tener nuestro banco de baterías, tendremos que poner dos baterías en serie, por lo que cada una deberá tener aproximadamente 50 amperios hora. Si esto no es un valor comercial, sino que lo es 55 amperios hora, pues tendremos que poner dos de estas. Bien, recomendaciones finales. Primero, conexión en paralelo de baterías. Teóricamente se pueden realizar conexiones de baterías en serie y en paralelo. Sin embargo, la conexión en paralelo de baterías no es una buena práctica. La razón es muy simple. Supongamos que una batería entra en cortocircuito. La corriente de las demás fluirá hasta la batería que está en corto, ocasionando un incendio. Normalmente no es necesario poner baterías en paralelo. Con baterías en serie es suficiente. Pero si no hay más remedio que poner baterías en paralelo, mi recomendación es que pongas un fusible en esta parte del circuito. Así, bajo una condición de corto, el fusible despejará la falla, evitando que se genere un incendio. El NEC no prohíbe explícitamente la conexión de baterías en paralelo, pero para evitar el riesgo de incendio no se recomienda hacer dichos paralelos. Segundo, tensión límite en DC de acuerdo con el NEC. Un sistema de almacenamiento de energía para una unidad de vivienda
no debe superar los 100 voltios de acuerdo con el artículo 706.30 del NEC. Es decir, que si tenemos baterías de 12 voltios, la cantidad máxima que puedes conectar en serie es 8. ¿Es esto una limitante para crear bancos de baterías solo con series de estas? No, ya que en el mercado puedes conseguir módulos de 2 voltios, lo que te daría la posibilidad de conectar hasta 50 baterías en serie. Por ejemplo, digamos que necesitas un acumulador de 2255 amperios hora a 48 voltios y que lo vas a armar con módulos de 2 voltios. Es decir, que vas a tener 24 módulos de 2 voltios, por lo que cada uno de estos deberá tener 93,9 amperios hora. Dado que este valor no es comercial, vas a mandar a fabricar módulos de 100 amperios hora de 2 voltios cada uno, de modo tal que cuando los conectes en serie vas a tener 2400 amperios hora a 48 voltios. Se pueden tener bancos de baterías de más de 100 voltios solo si las partes energizadas no van a ser accesibles durante las labores rutinarias de mantenimiento, de acuerdo con el artículo 706.30 del NEC. Tercero, ritmos de carga y ritmos de descarga de una batería. Puede ser muy tentador pensar que si tenemos una batería de, por ejemplo, 200 amperios hora, es una batería a la que le podemos sacar 200 amperios en una hora o 100 amperios durante 2 horas. Pero las baterías no funcionan así. Estas tienen un ritmo de carga y un ritmo de descarga. Por ejemplo, es común que las baterías ácido plomo tengan un tiempo de carga de 9 a 14 horas, mientras que las de litio de 2 a 3,5 horas. Por más corriente que le inyectes, esta no va a cargar más rápido, lo que hará será deteriorarla. Lo mismo pasa con la descarga. Si no tienes en cuenta este ritmo, terminarás por deteriorar tu acumulador. Pasemos ahora a calcular los paneles solares. Para realizar el cálculo de estos, es necesario tener presente que entre los paneles y las baterías se instala un regulador o controlador de carga, el cual tiene asociadas unas pérdidas de energía que hasta el momento no hemos tenido en cuenta, por lo que los paneles tendrán que generar también esta energía de pérdidas. El cálculo de las pérdidas del controlador es muy difícil porque depende del estado de carga de las baterías, la cual a su vez depende del perfil de consumo diario y de la tecnología de este equipo. Sin embargo, los controladores MPPT suelen tener eficiencias entre el 93 y el 97%, por lo que para este ejemplo en particular vamos a considerar una eficiencia del 93%. Es decir, que la energía que deberán producir mis paneles solares fotovoltaicos será igual a la energía diaria dividida por la eficiencia del regulador. 5,02 kilovatios hora dividido 93%, lo que nos da 5,40 kilovatios hora. Ahora sí, vamos a calcular el número de paneles solares con la siguiente ecuación. EP ya sabemos lo que es. P es la potencia unitaria de los paneles solares. HPS son las horas pico solares, concepto que voy a explicar a continuación. Digamos que esta es la curva de irradiación en un día cualquiera y en una zona cualquiera del planeta. En el eje vertical tenemos la irradiancia, mientras que en el eje horizontal tenemos las horas. La irradiancia es la cantidad de vatios que llegan a una superficie, es decir, los vatios por metro cuadrado. El área contenida bajo esta curva corresponde a la irradiación, es decir, los vatios hora por metro cuadrado. A las 6 de la mañana tenemos una irradiancia de aproximadamente 250 vatios por metro cuadrado, mientras que a las 10 tenemos una de 500 vatios por metro cuadrado y al mediodía una de 1000 vatios por metro cuadrado. Es decir, dado que la irradiancia del Sol es variable a lo largo del día, pues la generación de energía eléctrica de los paneles es también variable a lo largo del día. O sea que un panel de 650 vatios producirá una potencia de 150 vatios a eso de las 6 de la mañana. ¿Cuándo se producirá su potencia nominal? Los paneles se fabrican para que tengan su potencia nominal con una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado. Por lo que podríamos decir que los paneles solares conceptualmente funcionan como un balde de agua de 12 litros, el cual ponemos bajo la lluvia. Si llueve lo suficiente, pues el balde se llenará con 12 litros de agua. Si no, el balde capturará de la lluvia 2 litros de agua o 6 litros, dependiendo siempre de la intensidad de la lluvia. En el caso de paneles solares, dicha lluvia no es de agua, sino de fotones que vienen del sol.
Dado que la irradiancia es variable a lo largo del día, se vuelve muy difícil diseñar con dicha variación, por lo que vamos a decir que la irradiación contenida en esta curva va a ser igual a la de esta otra curva. Es decir, es como si el sol no saliera a las 5:30 de la mañana o a las 6 de la mañana, sino que saliera a eso de las 9, pero con una intensidad como la del mediodía, la cual es de 1000 vatios por metro cuadrado, y se mantuviera así hasta las 3 de la tarde, hora en la cual se oculta de golpe. De 9 a 3 de la tarde hay 6 horas, las cuales son las horas pico solares. En horas pico solares, el pico hace referencia a los 1000 vatios por metro cuadrado. Ya que sabemos cuál es el concepto de horas pico solares, la pregunta ahora es, ¿de dónde obtenemos este valor? Normalmente los países tienen atlas o mapas de radiación solar. Hay muchos sitios web en los cuales se pueden consultar dichos valores, como Global Solar Atlas. Por ejemplo, busquemos Bogotá aquí. En la parte derecha podemos observar los valores de diferentes tipos de irradiación. Digamos, por ejemplo, que vamos a tomar este valor de irradiancia diario, 4,632 kilovatios hora por metro cuadrado, los cuales vamos a dividir sobre una irradiancia de 1 kilovatio por metro cuadrado, que es la irradiancia a la cual fueron probados los paneles solares, lo que nos da 4,632 horas pico solares. Ojo, aquí es importante tener presente que este valor que nos da el sitio web es un valor promedio. Sin embargo, cuando diseñamos sistemas autónomos, es importante considerar el mes de menor radiación solar, porque lo que queremos es que nuestro generador pueda alimentar nuestras cargas incluso en el mes de peor radiación solar. Por ejemplo, para Bogotá, el mes que tiene las horas pico solares más bajas es abril, con un promedio entre 3,5 y 4 horas pico solares, por lo que tendríamos que trabajar con 3,5 horas pico solares. Si asumimos que vamos a trabajar con paneles solares de 710 vatios picos, pues tenemos que necesitaríamos 2,41 paneles solares, es decir, 3 paneles solares. Finalmente, hay una cosa más que tenemos que tener en cuenta, y es que los paneles fotovoltaicos tienen algo que se llama garantía lineal, la cual no es más que el deterioro del silicio. Este deterioro es tal que reduce la potencia nominal máxima que puede dar el panel solar. Por ejemplo, en esta curva de este panel podemos observar que el primer año el panel pierde el 1% de eficiencia, mientras que en el año 30 su eficiencia es del 87,4%. Es decir, si queremos que el panel en el año 30 sea capaz de suplir toda la energía que requiere el usuario, pues vamos a tener que ajustar la potencia de este de la siguiente manera: 710 vatios por 87,4%. Y volvemos a calcular el número de paneles solares, lo que nos da 2,76 paneles. Es decir, que con los 3 paneles que habíamos calculado previamente es suficiente. La orientación de los paneles es tal que estos deben estar mirando hacia el paralelo del ecuador. Es decir, para los países como Colombia, Venezuela, Panamá, México, Estados Unidos, etc., los paneles deberán quedar orientados hacia el sur, mientras que para los países como Brasil, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, etc., los paneles deberán estar orientados hacia el norte. También los paneles deberán estar ubicados de modo tal que no tengan desviaciones de la línea norte-sur. Desviaciones de esta línea entre 15 y 45 grados pueden generar pérdidas en los paneles entre el 1 y el 12% aproximadamente. Las especificaciones técnicas del panel que vamos a poner en nuestra instalación, tomadas de la hoja de datos de un proveedor, se muestra a continuación. Para terminar con el cálculo de paneles, vamos a especificar un par de cosas más. La primera de estas es el ángulo de inclinación del panel solar, el cual se determina siguiendo estas reglas. Para consumo constante a lo largo de todo el año, el ángulo de inclinación será igual a la latitud del lugar en el que se va a instalar. Para consumo primordial en invierno, el ángulo de inclinación debe ser igual a la latitud más 15 grados. Y 3, para consumo primordial en verano, dicho ángulo debe ser igual a la latitud menos 15 grados. Para este proyecto vamos a considerar consumo constante a lo largo del año, y dado que la latitud en grados decimales es de 4,6 para Bogotá, pues los paneles deberán tener dicha inclinación. Ahora supongamos que vamos a poner los paneles en un arreglo como el que se muestra a continuación. En ese caso, el segundo cálculo es la distancia de separación entre paneles solares fotovoltaicos, para evitar que el panel que está más adelante le haga sombra al que está más atrás. Es decir, que la sombra del panel de adelante debe dar máximo aquí. El cálculo de esta distancia se hace de acuerdo con la siguiente ecuación. Alfa es la inclinación del panel solar, mientras que H0 es la altura solar.
La altura solar es el ángulo con que los rayos del sol inciden en un momento y en un lugar específico. La calculamos con la ecuación que se muestra a continuación. 23,5 grados es la inclinación que tiene la Tierra con respecto a este plano. Para calcular la distancia de separación entre paneles vamos a considerar el lado más largo del panel, el cual mide 2,38 metros, por lo que la distancia de separación entre paneles nos daría 2,48 metros. Pasemos ahora a especificar el controlador o regulador de baterías. Este equipo es muy importante ya que es el que se encarga de alargar la vida útil de nuestro acumulador, debido a que este es muy sensible a sobrecargas, pero también a sobredescargas. Para especificar el controlador, lo primero que haremos será determinar su voltaje de corriente continua. Recordemos que cuando calculamos las baterías decidimos poner ambas de 12 voltios en serie, lo que nos da una tensión en serie de 24 voltios, por lo que este será el voltaje de corriente continua del sistema. Ahora debemos especificar el voltaje máximo del arreglo. Recordemos que en el cálculo de paneles dijimos que íbamos a instalar paneles de 710 vatios pico, los cuales tienen una tensión de circuito abierto de 48,94 voltios. Si ponemos todos los paneles en serie tendríamos 146,82 voltios, mientras que si los ponemos en paralelo tendríamos un voltaje de 48,94 voltios, por lo que nuestro controlador tendrá que aguantar un voltaje de arreglo de entre 50 y 150 voltios. Si en el mercado conseguimos un controlador que solo aguante, por ejemplo, 75 voltios, pues tendremos que decidir poner los paneles en paralelo ya que el voltaje del arreglo superaría el del controlador. Digamos que para este ejemplo en particular vamos a poner los paneles en paralelo. Ahora vamos a especificar la corriente máxima que debe soportar el controlador, la cual determinamos con esta ecuación, donde I sub SC es la corriente de cortocircuito, NP sub P es el número de paneles en paralelo y 1,25 es un factor de seguridad, pues los paneles producen una potencia de 710 vatios pico cuando hay una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, pero ¿qué tal que tengamos una irradiancia superior? Para este diseño en particular nos da 69,19 amperios. Un último detalle a especificar en la selección del controlador es la función MPPT, seguidor del máximo punto de potencia. Para entender qué es, vamos a considerar la curva de voltaje versus corriente de un panel solar. Para este panel de 710 vatios, la potencia máxima se dará cuando el voltaje sea de 40,69 voltios y la corriente de 17,45 amperios. Digamos que es pleno mediodía y que tenemos una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado. Si la tensión es de, por ejemplo, 30 voltios, la potencia del panel será de 523,5 vatios, o si la corriente es de 15 amperios, pues la potencia del panel será de solo 610,35 vatios. Pero ¿cuál es la razón por la cual se puede mover el punto de máxima potencia en la curva? Una de las más comunes es al conectar los paneles a una carga. Los paneles tienen su propia resistencia interna, la cual al conectarle una carga para alimentar, pues generará un divisor de tensión haciendo que se mueva el punto de máxima potencia en esta curva. Lo que hace la función MPPT es rastrear este punto de máxima potencia para que los paneles estén funcionando todo el tiempo en dicho punto y que no tengan pérdidas adicionales. Es decir, sin importar la carga que se conecte al panel, siempre este va a estar operando en el punto de máxima potencia. En resumen, tenemos que el controlador deberá cumplir con las siguientes características. Una funcionalidad adicional que deberá tener el controlador es la desconexión por bajo voltaje, es decir, que cuando las baterías estén descargadas las desconecte de la carga para evitar que se deterioren. El último paso en el diseño de un sistema solar fotovoltaico autónomo es el dimensionamiento del inversor. Recordemos que este cálculo es opcional ya que se puede prescindir del inversor. Vamos a empezar por el voltaje de entrada desde las baterías. 24 voltios ya que dijimos que íbamos a poner las baterías en serie. Tensión de salida en corriente alterna. Para este diseño en particular todas las cargas son monofásicas por lo que vamos a considerar una tensión de salida de 120 voltios. Finalmente vamos a determinar la potencia nominal del inversor. Para este tipo de sistema fotovoltaico el inversor se selecciona basado en la cantidad de equipos o aparatos que van a estar conectados al mismo tiempo. Para este ejemplo vamos a considerar que las cargas que tenemos conectadas al mismo tiempo son las que se indican en rojo. Supongamos que vamos a tener prendido también un bombillo de 9 vatios.
Esto nos da 1519 vatios, por lo que tendremos que seleccionar un inversor que tenga una potencia de salida superior a 1,5 kilovatios. En la siguiente tabla se resumen las principales características del inversor. Con esto damos por finalizado el diseño del sistema autónomo. Pasemos ahora a calcular un sistema fotovoltaico de conexión a red. Antes de empezar con los cálculos, quiero explicar cómo funciona este sistema. El generador solar suministra energía al usuario por medio de este tablero, el cual a su vez se conecta con la red de suministro de un proveedor local de energía eléctrica. Dado que la energía ya no fluye solo en esta dirección, sino que también en algunos momentos lo hará en esta otra, pues se hace necesario poner un medidor bidireccional. Cuando no hay suficiente radiación solar para alimentar las cargas, pues la energía se toma de la red de suministro, lo cual hace que no sea tan necesario un sistema de acumulación de energía. Y esto reduce mucho los costos del generador fotovoltaico, haciendo que se tengan retornos de inversión mucho más cortos en comparación con los sistemas autónomos. Sin embargo, es importante tener presente que cuando falla la red de suministro, el sistema solar fotovoltaico se desconecta automáticamente aunque sea pleno mediodía. Esto es por seguridad, ya que si se mantiene conectado el generador solar, pues es probable que éste inyecte energía a la red y que este transformador, que con flujo de energía en esta dirección es reductor de tensión, pues con flujo de energía en esta otra dirección se convierte en elevador. Por lo que en el escenario en que el operador de red o utility haya desenergizado la red para realizar una reparación, pues el personal de mantenimiento estaría en un grave riesgo de electrocución debido a la energización de la red. En este tipo de diseños no partiremos desde un análisis de cargas y un cálculo de energía. El punto de partida para este tipo de proyectos puede ser el presupuesto, el espacio disponible o el porcentaje de energía consumida que se requiere generar con el sistema fotovoltaico. Así que digamos que para este ejemplo en particular tenemos un usuario que consume aproximadamente 485 kilovatios hora al mes de la red de servicio público. Digamos que este usuario quiere que la factura le llegue en 0 pesos al final de mes. Es decir, que nuestro generador solar deberá producir al menos 485 kilovatios hora mensuales o lo que es lo mismo 16,17 kilovatios hora diarios. Pero recordemos que los paneles solares tendrán que generar la energía diaria más la energía de pérdidas que tendrán tanto los paneles como el inversor, por lo que la energía de los paneles será igual a la energía diaria dividida por el rendimiento del inversor y por el rendimiento por temperatura del panel. Digamos que hemos consultado la ficha técnica de un proveedor de paneles y tenemos que por cada grado por encima de los 25 grados Celsius el panel pierde una eficiencia de 0,5%. Y asumamos que la instalación va a estar ubicada en un lugar donde la temperatura puede llegar a los 35 grados Celsius. Es decir, que tenemos 10 grados de diferencia, los cuales multiplicados por 0,5% nos da 5% de pérdidas por temperatura. O sea que R sub T nos da 95%. En el cálculo de los sistemas fotovoltaicos autónomos no tuvimos en cuenta esta pérdida por temperatura en el panel, pero es un cálculo que igual se puede tener en cuenta dentro de ese tipo de diseños o dentro de ese tipo de proyectos. Ahora, digamos que hemos consultado la ficha técnica del proveedor del inversor y tenemos que las pérdidas en dicho equipo son del 6%, es decir, que su rendimiento es del 94%, por lo que la energía de los paneles será igual a 18,10 kilovatios hora. El número de paneles lo calcularemos teniendo en cuenta la siguiente ecuación, donde P es la potencia unitaria de los paneles y HPS son las horas pico solares, concepto que ya explicamos en el dimensionamiento de sistemas autónomos. 0,9 es un valor que agrupa otras pérdidas como las debidas a suciedad en el módulo, etc. Digamos que ya consultamos las horas pico solares para el sitio de instalación y que estas son de 5,5 horas diarias. También vamos a asumir que tenemos un panel de 710 vatios pico, el cual tiene una garantía lineal que hace que dicho panel en el año 30 tenga un rendimiento de 87,4%. Y debido a que queremos que nuestros paneles suministren los 18,10 kilovatios hora diarios, incluso en el año 30, pues vamos a ajustar la potencia unitaria de cada módulo solar así, 710 vatios pico por 87,4%. Ahora calculamos el número de paneles, lo que nos da 5,89 paneles, es decir, 6 paneles solares. A continuación se muestran las características del panel seleccionado.
Dado que cada panel tiene un área de 3,11 metros cuadrados, el usuario deberá tener disponibles al menos 18,6 metros cuadrados para su instalación. Ya que tenemos el número de paneles solares, ahora vamos a calcular el inversor. Para ello, lo primero que vamos a hacer es determinar su potencia nominal. A diferencia de los sistemas autónomos, aquí seleccionamos un inversor basados en la potencia máxima que habrá a través de este. Es decir, a partir de la potencia pico de los paneles, la cual es 710. Y dado que tenemos 6 paneles, pues el inversor deberá tener mínimo una potencia de 4260 vatios, al menos al inicio de la instalación, porque recordemos que la potencia de los paneles irá disminuyendo de acuerdo con su garantía lineal. Lo siguiente que hacemos es buscar un inversor que tenga una potencia comercial cercana a la de los paneles solares. Al buscar entre proveedores encontramos que los valores comerciales son 4 kilovatios y 4,6 kilovatios. Dado que 4 kilovatios está muy por debajo de la potencia pico de nuestro arreglo de paneles, pues seleccionaremos el de 4,6 kilovatios. Ojo, no siempre lo más recomendable es seleccionar un inversor con una potencia por encima de la potencia pico de los paneles. Cada diseño hay que analizarlo cuidadosamente. Ahora tenemos que decidir si ponemos los paneles en serie o en paralelo, y esto lo haremos dependiendo del voltaje de entrada en corriente continua del inversor. En esta parte podemos ver que el rango de tensión de entrada a dicho inversor es de entre 80 y 1000 voltios. Es decir, que si la entrada está por debajo de los 80 voltios, pues el inversor no va a invertir la energía que se inyecte. Por lo que si conectamos los 6 paneles en paralelo, el inversor no va a funcionar. Si ponemos en serie todos los módulos y consideramos la tensión a circuito abierto, que es en la que se presenta la mayor tensión, tendríamos 48,94 voltios por 6 igual a 293,64 voltios de tensión de entrada al inversor. Sin embargo, la verificación la haremos teniendo en cuenta las temperaturas máximas y mínimas del sitio de instalación. Como ya lo hemos hablado, los paneles se diseñan para unas condiciones estándar. Estas condiciones incluyen una temperatura de 25 grados Celsius, una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado y una absorción atmosférica de 1,5. Por lo que estos valores que aparecen acá son para temperaturas de 25 grados Celsius. Es decir, que si tenemos temperaturas diferentes a estas, pues estos valores de acá van a variar. ¿Cómo varían estos valores en función de la temperatura? Para eso vamos a analizar esta gráfica, en la cual podemos observar que para temperaturas superiores a 25 grados, la potencia y la tensión en el panel tienden a bajar, mientras que para temperaturas inferiores a los 25 grados Celsius, las mismas variables de potencia, corriente y tensión tienden a subir, llegando a valores incluso por encima del 120%, como en el caso de la tensión a circuito abierto. Para poder determinar hasta cuánto sube la tensión de circuito abierto en un panel solar a la temperatura mínima del sitio de instalación, vamos a calcular el delta de tensión a la temperatura mínima del sitio, la cual vamos a considerar de menos 14 grados Celsius. Lo primero que haremos será calcular la temperatura de diseño de la celda, la cual se define como la temperatura ambiente, la más baja registrada en el sitio de instalación, más la temperatura nominal de funcionamiento NOCT, la cual tomaremos del catálogo del proveedor. 45 grados Celsius, menos 20 grados Celsius multiplicado por GM, la irradiancia a condiciones estándar, 1000 vatios por metro cuadrado, dividido por GNOCT, es decir, la irradiancia para temperatura nominal de funcionamiento de la celda, la cual es 800 vatios por metro cuadrado siempre. La temperatura de diseño de la celda a menos 14 grados es de 17,25 grados Celsius. Ahora vamos a calcular la diferencia entre la temperatura a condiciones estándar, 25 grados, y la temperatura de diseño de la celda, 17,25 grados Celsius menos 25 grados Celsius, lo que nos da menos 7,75 grados Celsius. Del catálogo del proveedor determinamos el coeficiente de temperatura de circuito abierto, el cual es menos 0,25% por cada grado Celsius. Lo multiplicamos por menos 7,75 grados, lo que nos da 1,94%. Es decir, que a esta temperatura el voltaje de circuito abierto se incrementa en un 1,94%. Y dado que el voltaje de circuito abierto es de 48,94 voltios, pues tenemos que a menos 14 grados Celsius el panel solar tendrá una tensión de circuito abierto de 101,94% o 49,89 voltios. Es decir, que para el inversor que hemos seleccionado, el cual tiene un voltaje de entrada máximo de 1000 voltios, podremos poner máximo
1000 voltios dividido 49,89 voltios igual a 20 paneles con una temperatura ambiente mínima de menos 14 grados Celsius. Y dado que apenas tenemos 6 paneles para este diseño en particular, pues no hay riesgo de superar la tensión límite en corriente continua del inversor. Otra forma de ajustar la tensión de circuito abierto de un módulo fotovoltaico es por medio de la tabla 690.7 del NEC. En la parte izquierda de la tabla podemos ver las temperaturas ambiente, mientras que en la derecha podemos ver el factor de ajuste. Por ejemplo, para la temperatura ambiente de menos 14 grados Celsius tendremos un factor de ajuste de 1,16, el cual multiplicamos por 48,94 y tenemos 56,77 voltios. Como podemos ver, este difiere del cálculo anterior en 6,88 voltios. ¿Cuál método elegirías tú? Te leo en los comentarios. En la tabla a continuación se resumen las principales características de dicho inversor. Ahora vamos a aprender cómo hacer el cálculo de un sistema solar fotovoltaico para bombeo de agua potable. Este cálculo lo haremos para una bomba de superficie, la cual, mientras haya radiación solar, extraerá el agua de un pozo a un tanque elevado. De allí el agua bajará por gravedad para suministro de los usuarios. Este sistema no tiene baterías ni tampoco es un sistema conectado a red. Se compone de los paneles solares, un inversor, el cual es también un variador de velocidad, y la bomba, que será la que se encargará de extraer el agua subterránea. El inversor convierte la corriente continua a corriente alterna, mientras que el variador de velocidad se encarga de ajustar la velocidad de la bomba dependiendo de la radiación solar disponible. En este tipo de diseños, a diferencia de los anteriores, partiremos de la capacidad de la bomba de superficie. Dicha capacidad no la determinamos nosotros, la determina una persona de otra disciplina, como por ejemplo un ingeniero civil. Para este ejemplo en particular, vamos a asumir que la bomba seleccionada de un proveedor determinado tiene una potencia de 5 HP. Nos referimos a la documentación oficial y encontramos que es una bomba de 230 voltios, 60 Hz, que tiene una corriente a plena carga de 16 amperios y una corriente máxima, es decir, a factor de servicio, de 17,7 amperios. El factor de servicio es la capacidad que tiene un motor para operar por periodos cortos a una carga superior a la nominal. Vamos a diseñar nuestro sistema solar fotovoltaico para que la bomba pueda operar a dicha corriente máxima por periodos cortos. Sabemos que la potencia aparente se define como raíz de 3 por la tensión por la corriente, lo que nos da 7051,2 VA o 7,051 kVA. Ahora vamos a calcular la potencia activa. Sabemos que el factor de potencia se define como P sobre S, es decir, P es igual al factor de potencia por S. Si asumimos un factor de potencia de 0,85, tenemos que la potencia activa es 7,05 kVA por 0,85 igual a 5,99 kilovatios. Para saber cuánta energía consume la bomba seleccionada, vamos a necesitar que el ingeniero de cálculo de suministro de agua potable nos diga en cuánto tiempo una bomba de la misma potencia que esta, pero conectada a la red de suministro de energía, tiene que operar para poder subir la cantidad de agua necesaria a un tanque elevado. Digamos que el profesional de la parte hidráulica nos dice que dicho tiempo son 8 horas, es decir, que la energía necesaria para una bomba de 5 HP para que suba la cantidad de agua necesaria para este proyecto es de 5,99 kilovatios por 8 horas. Con esta energía vamos a determinar el número de paneles para este proyecto. Al igual que en el sistema de conexión a red, vamos a considerar las pérdidas de energía en los paneles y en el inversor variador, ya que el sistema fotovoltaico tiene que generar la energía que consume la bomba más la energía de pérdidas de los equipos. Consideremos exactamente las mismas condiciones del sitio del sistema fotovoltaico de conexión a red que para el sistema de bombeo, es decir, que los paneles tienen un rendimiento del 95% y el inversor una eficiencia del 94%, por lo que la energía que deben generar los paneles va a ser de 53,66 kilovatios hora. Pasemos ahora a calcular el número de paneles solares, el cual se hace con esta ecuación. Digamos que hemos consultado las fuentes de radiación solar y tenemos que las horas pico solares promedio anual en el sitio de instalación son 5,5.
Sin embargo, dado que tenemos un sistema autónomo, pues vamos a seleccionar el mes de peor radiación solar. Es decir, vamos a garantizar que incluso en el mes de menor radiación solar, el sistema de bombeo pueda suministrar la cantidad de agua a los tanques de almacenamiento, por lo que las horas pico solares en dicho mes son de 3,5. Al igual que en los sistemas fotovoltaicos autónomos y los de conexión a red, vamos a considerar paneles de 710 vatios pico, los cuales vamos a ajustar a su garantía lineal de 87,4%, lo que nos da 620,54 vatios pico. Por lo que el número de paneles solares nos da 27,45, es decir, 28 paneles. Ya tenemos los paneles, sus especificaciones se resumen a continuación. Ahora vamos a seleccionar el inversor variador. Del catálogo de este proveedor podemos observar que se encuentra esta referencia de acá que corresponde a una potencia de 5 HP acorde con la bomba de la misma capacidad que tenemos nosotros. Como podemos ver en este catálogo, el inversor variador tiene una corriente máxima de 18 amperios y una tensión de 230 voltios. También podemos observar que el rango de tensión de entrada es entre 170 y 850 voltios en corriente continua, lo que nos lleva ahora a determinar qué configuración de serie paralelo debemos hacer para los 28 paneles calculados. Ya sabemos que no podemos poner todos los paneles en paralelo. Recordemos que dijimos que las condiciones de este proyecto van a ser iguales a las del de conexión a red, lo que significa que la temperatura mínima del sitio de instalación será de menos 14 grados Celsius. Del cálculo del sistema de conexión a red pudimos determinar que para el panel de 710 vatios pico utilizado en dicha instalación a una temperatura mínima de menos 14 grados Celsius, la tensión de circuito abierto del panel es de 49,89 voltios. Y dado que la tensión máxima del inversor variador es de 850 voltios, pues tenemos que en serie podemos poner máximo 850 voltios dividido 49,89 voltios, 17 paneles en serie, pero tenemos 28. Es decir, que tenemos que dividir los 28 paneles en dos arreglos de 14 paneles cada uno. En la tabla a continuación se resumen las características del inversor variador. Ya que sabemos cómo calcular los diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos, vamos ahora a aprender a dimensionar los conductores eléctricos. Antes de empezar con los cálculos, vamos a hablar de los tipos de aislamiento que pueden tener dichos conductores. TW, termoplástico resistente al agua. Es adecuado para áreas secas y húmedas, es retardante a la llama también. Normalmente se utiliza para diferentes tipos de aplicaciones, incluyendo equipos de refrigeración y unidades de aire acondicionado. UF, alimentador subterráneo. Se utilizan para aplicaciones subterráneas. Este aislamiento es para cables de circuitos ramales y alimentadores subterráneos. Es ideal para ser enterrado directamente en la tierra y también es utilizado en sistemas solares fotovoltaicos. THW, termoplástico resistente al calor y el agua. Fabricado para temperaturas de 75 y 90 grados Celsius, el aislamiento THW es apropiado para lugares secos y húmedos. Es inífugo y resistente a la humedad, lo que lo hace versátil para varias aplicaciones interiores. THWN, termoplástico resistente al calor y al agua con recubrimiento de nylon. Este aislamiento está hecho para temperaturas de 75 grados Celsius y es usado en áreas secas y húmedas. El recubrimiento de nylon proporciona protección adicional. El THWN2 tiene una clasificación de 90 grados Celsius y ofrece una resistencia mejorada al calor. THHN, termoplástico de alta resistencia al calor con recubrimiento de nylon. Ideal para lugares secos y húmedos. El aislamiento THHN tiene una clasificación de 90 grados Celsius. Es inífugo y resistente al calor, comúnmente utilizado en cableado interior. UCE, entrada de servicio subterránea. El aislamiento UCE está diseñado para cables de entrada de servicio subterráneo. Es resistente al calor y a la humedad. UC2 clasificado para 90 grados centígrados, adecuado para lugares secos y húmedos. XHHW, polietileno reticulado de alta resistencia al calor y al agua. El aislamiento XHHW se utiliza en interiores y es adecuado para lugares secos y húmedos. Está disponible en clasificaciones de 75 grados y 90 grados Celsius, lo que proporciona flexibilidad para diversas aplicaciones. Para la interconexión entre módulos fotovoltaicos se pueden utilizar conductores con aislamiento tipo SE, UF, UC y UC2.
Actualmente, el cableado para interconexión de los paneles se encuentra en el mercado como cableado solar. Para corriente alterna y uso interior se recomienda el cableado de aislamiento THHN-THWN2. Pasemos ahora al color de los conductores. De acuerdo con el NEC, se asignan colores específicos para ciertos conductores con el fin de garantizar la seguridad y la coherencia en todas las instalaciones. Por ejemplo, neutro. El color del aislamiento de este conductor es blanco o gris de acuerdo con el artículo 200.6 del NEC. Tierra. Para este tipo de conductores los colores son el verde o el verde con rayas amarillas de acuerdo con el artículo 250.119. Fase o conductores activos. Pueden ser de cualquier color excepto blanco, gris, verde o verde con rayas amarillas. Los colores de los aislamientos nos ayudan a identificar los conductores durante la instalación, el mantenimiento y la reparación, asegurando la seguridad eléctrica de quienes intervenimos este tipo de sistemas. Para los conductores de fase se utilizan diferentes tipos de colores. Sin embargo, muchos países como Colombia tienen normalizados los colores dependiendo del nivel de tensión. Por ejemplo, para un sistema monofásico bifilar, los conductores no puestos a tierra, es decir, las fases, se identifican con los colores negro o con el color de la fase. ¿Qué quiere decir esto último? Consideremos un transformador trifásico que alimenta un conjunto de casas. La primera unidad de vivienda va a ser alimentada por la primera fase, digamos la amarilla. La segunda va a ser alimentada por la segunda fase, digamos la azul. Y la tercera por la otra fase, es decir, la roja y así sucesivamente. Es decir, que si estamos diseñando la primera vivienda, pues tendremos que considerar una fase de color amarillo para nuestros circuitos ramales. Eso es a lo que nos referimos con el color de la fase. El conductor de neutro es considerado universalmente de color blanco o gris y el conductor de puesta a tierra verde o verde con rayas amarillas. Bien, ahora consideremos el sistema monofásico trifilar de 240 a 120 voltios. El conductor de fase puede ser de un color y la otra puede ser negra. Por ejemplo, podemos considerar una fase de color negro y la otra de color rojo. Finalmente, el sistema trifásico 208-120 voltios, en este las fases típicamente son de color amarillo, azul y rojo. Para sistemas de corriente continua, el código de colores que se utiliza depende del tipo de régimen de neutro. No voy a explicar los tipos de neutro en este video, sin embargo, en la parte superior derecha te dejo un video en el que explico los diferentes regímenes de neutro. Para la parte de corriente continua vamos a considerar que nuestro sistema no tiene conductor medio, por lo que el conductor positivo va a ser de color rojo, mientras que el conductor negativo de color blanco. Para sistemas de corriente alterna seleccionaremos el color de los conductores basados en la salida del inversor. Por ejemplo, para un inversor trifásico de 208 voltios seleccionaremos los colores amarillo, azul y rojo para las fases, el blanco para el neutro y el verde para el conductor de tierra. Bien, pasemos ahora a calcular los conductores eléctricos. Vamos a empezar con la parte de corriente continua, es decir, esta de acá. De acuerdo con la sección de definiciones del NEC, una carga continua es aquella cuya corriente máxima se prevé que circule durante 3 horas o más. Es claro que en nuestro sistema, en determinados periodos del año, la corriente máxima circulará más de 3 horas, por lo que tanto la parte de corriente continua y la parte de corriente alterna las vamos a considerar cargas continuas. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo con el artículo 690.8b, debe considerarse que las corrientes del sistema fotovoltaico sean continuas. Y de acuerdo con el artículo 210.19 del NEC, dichas cargas continuas se deben multiplicar por un factor de 125%. Es decir, digamos que estamos haciendo el cálculo para el diseño del sistema solar fotovoltaico autónomo que ya calculamos previamente. Recordemos que para dicho diseño calculamos 3 paneles fotovoltaicos, los cuales tienen una corriente nominal de 17,45 amperios y una corriente de cortocircuito de 18,45 amperios. Vamos a trabajar con esta última corriente para cumplir con el artículo 690.8a del NEC. Digamos que los 3 paneles los conectamos en serie. En ese caso, la corriente de cortocircuito del arreglo es de 18,45 amperios, por lo que la corriente máxima de este se define con la siguiente ecuación. El primer 125 es por carga continua, mientras que el siguiente es por cumplir con el artículo 690.8a del NEC. Este segundo factor de seguridad es por si en algún momento llega a haber una sobreproducción de los paneles solares fotovoltaicos. I sub SC es la corriente de cortocircuito y NP sub P es el número de paneles en paralelo.
El cálculo de esta corriente nos da 28,83 amperios. Con esta corriente es que nosotros vamos a seleccionar los conductores eléctricos que vienen de los paneles al controlador. Para los conductores que van del controlador al inversor, se calculan teniendo en cuenta la corriente nominal del inversor para dar cumplimiento con el artículo 690.8A4. Supongamos que tenemos un inversor de 2000 vatios, los cuales divididos sobre 24 nos da 83,3 amperios. Dado que es una carga continua, la multiplicamos por 125% y obtenemos 104,13 amperios de corriente continua. Esta misma corriente es la que vamos a considerar de las baterías del controlador. Ya solo nos falta la corriente del inversor al tablero de distribución en corriente alterna. De acuerdo con el artículo 690.8A3, la corriente del circuito de salida del inversor debe ser la corriente nominal permanente de salida del inversor, la cual calculamos dividiendo la potencia nominal del inversor, 2000 vatios, sobre la tensión de este, la cual habíamos dicho que era de 120 voltios, lo que nos da 16,7 amperios, y como es una carga continua la multiplicamos por 125% y obtenemos 20,87 amperios. En esta tabla de acá tenemos todas las corrientes de carga continua con las cuales vamos a seleccionar los conductores. Para seleccionar el calibre de los conductores nos referimos a la tabla 310.15b16, la cual voy a explicar a continuación. Hay dos tipos de conductores que podemos seleccionar: cobre o aluminio recubierto de cobre. Estas son las temperaturas de los aislamientos de los conductores eléctricos, estos son los aislamientos y estas son las capacidades nominales de corriente de los conductores de los calibres en AWG. Aunque acá podemos ver conductores de calibre 18 y 16 AWG, es importante tener en cuenta que de acuerdo al artículo 310.106A, el calibre mínimo para conductores de cobre es el 14 AWG, mientras que para aluminio es el 12 AWG. Nosotros vamos a seleccionar todos nuestros conductores de cobre. La tabla 310.15b16 nos permite seleccionar conductores con aislamientos de 75 y 90 grados Celsius. Pero de acuerdo con el artículo 110.14c, la temperatura nominal asociada a la capacidad de corriente de un conductor se debe elegir y coordinar de modo que no supere la temperatura nominal más baja de cualquier terminal, conductor o dispositivo conectado. Este es nuestro cable con su ampacidad determinada por el aislamiento, y esta es la terminal a la cual se conectará. Si la temperatura de la terminal es de, por ejemplo, 60 grados Celsius, que es la temperatura que usualmente tienen, pues tendremos que considerar la ampacidad del conductor de 60 grados Celsius también. Para este diseño en particular vamos a asumir que todas las terminales de los conductores tienen una temperatura de 60 grados Celsius. Buscamos en esta columna un conductor cuya corriente nominal sea superior a 28,83 amperios para un conductor a 60 grados Celsius. Este de acá, que corresponde al calibre 10 AWG y que tiene una corriente nominal de 30 amperios a 60 grados Celsius. Dado que nuestro proyecto va a estar ubicado en un lugar donde la temperatura puede llegar a los 35 grados Celsius, y dado que las ampacidades de los conductores de la tabla 310.15b16 son para una temperatura ambiente de 30 grados, pues tendremos que hacer un ajuste por temperatura de acuerdo a la tabla 310.15b2a. Para el aislamiento de 60 grados y la temperatura ambiente de 35, tenemos que el factor de corrección por temperatura es 0,91. Lo multiplicamos por la corriente nominal del conductor, 30 amperios, lo que nos da 27,3 amperios. Comparamos esta corriente corregida con la corriente continua y vemos que es inferior. Esto significa que el conductor de calibre 10 AWG no tiene la capacidad de transportar la corriente de los paneles, por lo que cambiamos al siguiente calibre, 8 AWG, el cual tiene una corriente nominal de 40 amperios con un aislamiento de 60 grados Celsius. Le corregimos la corriente nominal por temperatura, lo que nos da 36,4 amperios. Esta corriente sí es superior a la corriente máxima que viene del arreglo fotovoltaico, por lo que seleccionaremos este conductor. Hay otro ajuste que se debe aplicar cuando se tienen más de 3 conductores portadores de corriente por una misma canalización o conduit. En la tabla 310.15b3a del NEC podemos encontrar los porcentajes de ajuste. En este proyecto en particular nosotros no vamos a tener más de 3 conductores portadores de corriente por la misma tubería eléctrica, por lo que estos factores no nos aplican a nosotros.
Sin embargo, voy a explicar cómo se aplica dicho ajuste. Digamos que tienes 6 conductores portadores de corriente por una misma canalización de calibre 10 AWG. El conductor de tierra no cuenta como portador de corriente. Eso te daría un factor de ajuste del 80%, por lo que tomamos la corriente corregida por temperatura y le aplicamos este factor de ajuste. Esa corriente corregida y ajustada la comparamos con la corriente de carga. Si es mayor a la del calibre seleccionado, está ok. De lo contrario, tendremos que pasar al siguiente calibre más grande. Te animo a que pauses el video acá y selecciones los conductores por corriente para las demás partes del generador solar fotovoltaico. Yo voy a dejar en esta tabla el dimensionamiento que me dio a mí. Ya tenemos nuestros conductores seleccionados por corriente. Ahora debemos calcular la caída de tensión en dichos conductores. Voy a explicar conceptualmente lo que es. Cuando conectamos una carga a un tablero eléctrico, la tensión en esta es menor que la del tablero. ¿Por qué? Porque los conductores tienen una resistencia, la cual hace que haya un divisor de tensión. Esta resistencia es mayor cuanto mayor es la longitud del cable. La caída de tensión en los conductores afecta nuestras cargas debido a que éstas tienen una tensión nominal a la cual deben operar. Por ejemplo, un motor con tensión nominal a 208 voltios puede que no arranque o puede que se averíe si se alimenta a 180 voltios. Por esta razón es que nosotros tenemos que calcular la caída de tensión del circuito y asegurarnos que está dentro de los límites establecidos en el NEC. La caída de tensión para corriente alterna y un circuito monofásico se define como. Sin embargo, dado que es corriente continua, pues no tenemos reactancia, solo resistencia, por lo que la ecuación se simplifica a donde delta V es la caída de tensión del cable en voltios, R es la resistencia del conductor por metro, L es la longitud en metros e I es la corriente en amperios que circula por el cable. 2, debido a que se considera tanto la caída de tensión del conductor positivo como la del conductor negativo. Puede ser muy tentador tomar la resistencia de la tabla 9 del NEC, pero recordemos que los valores tabulados en esta tabla son para corriente alterna, por lo que la resistencia es diferente. Recordemos que la resistencia en un conductor se define como donde ρ es la resistividad del material conductor en ohmios por milímetro cuadrado por cada metro y A es el área del conductor en milímetros cuadrados. De esta ecuación es interesante ver que la resistencia depende del área. Entre mayor sea el área, menor va a ser la resistencia del conductor. Vamos a asumir que hemos consultado dicha resistividad y tenemos que es 0,0172 ohmios por milímetro cuadrado por cada metro. Sin embargo, te animo a que la consultes tú también y me dejes en los comentarios de qué fuente la sacaste. Ahora el área del conductor. El calibre seleccionado es 8WG, el cual en la tabla 310.15b16 del NEC podemos ver que tiene un área de 8,36 milímetros cuadrados. Ojo, esta es la sección transversal solo del conductor de cobre, no incluye el aislamiento. Reemplazamos estos valores y obtenemos que la resistencia es igual a 0,0021 ohmios por metro. Una vez calculada la resistencia por cada metro, calculamos la caída de tensión asumiendo que tenemos una longitud de 12 metros. Esto nos da 0,911 voltios. Luego podemos calcular la caída de tensión porcentual con la siguiente ecuación, donde V nominal es la tensión del circuito de conductores que estamos calculando. En este caso, como es la tensión de la serie de los paneles, que a potencia máxima es de 146,82 voltios. A dicha potencia tenemos que la caída de tensión es 0,62%. Pero, ¿qué porcentaje de caída de tensión es aceptable? De acuerdo con el NEC, un porcentaje entre el 2% y el 5% es aceptable. Nosotros vamos a considerar un 2% de caída de tensión porcentual, por lo que vemos que el conductor seleccionado tiene una caída de tensión aceptable. Ojo, esta es la caída de tensión a potencia máxima de los paneles. Claramente para producciones más bajas de energía del campo de paneles, pues habrá una caída de tensión superior. Por ejemplo, supongamos que los paneles producen la mitad de la tensión nominal, es decir, 73,41 voltios. En ese caso, la caída de tensión porcentual es 1,24%. Este valor aún está por debajo del 2% de caída de tensión límite. Yo voy a considerar que para estos conductores el calibre 8WG presenta una caída de tensión aceptable para el circuito que conecta los paneles al controlador.
¿Qué pasa si la caída de tensión es superior al 2%? En este caso tenemos que reducir la resistencia del conductor, lo cual hacemos seleccionando un conductor de calibre más grande, ya que de acuerdo a esta ecuación, entre más grande es el área, más pequeña es la resistencia. Ahora te toca a vos realizar el resto de los cálculos para corriente continua. Te animo a que pauses el video acá y que realices el cálculo de los conductores que van desde el controlador hasta las baterías. Para corriente alterna vamos a hacer el cálculo de caída de tensión como se muestra a continuación. Ya tenemos la corriente del circuito. Vamos a asumir una longitud de 6 metros y un factor de potencia de 0,85. ¿Y de dónde tomamos la resistencia y la reactancia? Esos valores los tomamos de la tabla 9 del NEC. Como podemos ver aquí, estos son por cada 1000 metros o por kilómetro. Voy a explicar esta tabla para que la podamos entender. En esta columna están los calibres de los conductores. En esta parte podemos encontrar la resistencia de los conductores de cobre. Recordemos que nosotros seleccionamos conductores de cobre para este diseño en particular. Aquí está la resistencia para conductores de aluminio. Podemos ver que la resistencia varía dependiendo del tipo de tubería eléctrica. Vamos a considerar que todas nuestras canalizaciones son de PVC. Y por aquí podemos ver la reactancia de todos los tipos de conductores, cobre o aluminio. Es importante tener presente que estos valores de resistencia y reactancia están hechos para temperaturas de aislamiento a 75 grados Celsius. Dado que en la norma no encontramos estos valores para temperaturas diferentes, pues asumimos que este cálculo es adecuado también para conductores de 60 grados. Las resistencias y reactancias las obtenemos de la tabla 9 del NEC, las cuales para el calibre 10 AWG nos dan 3,94 ohmios por kilómetro y 0,164 ohmios por kilómetro. Los metros los pasamos a kilómetros, ya que los valores de resistencia y reactancia están en ohmios por kilómetros. Reemplazamos los valores y tenemos 0,68 voltios y una caída de tensión porcentual de 0,57%. Dado que el porcentaje de caída de tensión está por debajo del 2%, decimos que el calibre 10 AWG es apropiado para la conexión entre el controlador y el inversor. Este calibre es tanto para la fase como para el conductor de neutro. Dado que todos los conductores tienen una caída de tensión por debajo del 2%, damos por finalizado el cálculo de conductores. El último paso en nuestro diseño es la selección de los dispositivos de protección. Vamos a hacerlo para el sistema fotovoltaico autónomo que calculamos previamente, es decir, este de acá. Antes de empezar con la selección, es importante aclarar que los dispositivos de protección en corriente continua son ligeramente diferentes a los de corriente alterna. Con esto lo que quiero decir es que no podemos poner un dispositivo de protección de corriente alterna para el conductor que hay entre los paneles y el controlador, por ejemplo. Para la selección de estos dispositivos vamos a necesitar las corrientes de carga continua, o sea, las que multiplicamos por el 125% de cada uno de los circuitos, y la corriente nominal de los conductores corregida por temperatura y en caso de aplicar ajustada para más de 3 conductores en una misma canalización. Nuestra tarea es seleccionar un dispositivo de protección cuya corriente nominal sea superior a la de esta columna, pero inferior a la de esta otra. Si seleccionamos un dispositivo de protección que sea superior a esta columna, la protección termomagnética no va a cumplir con su principal función, que es la de proteger los conductores eléctricos. Y si elegimos un dispositivo cuya corriente nominal sea inferior a esta columna, el dispositivo de protección se va a disparar frecuentemente. La selección de las protecciones la haremos de acuerdo con la tabla 240.6a del NEC. Para el circuito de los paneles al controlador seleccionamos una protección de 30 amperios. Para el que va de las baterías al controlador y el del controlador al inversor seleccionaremos una protección de 110 amperios. Y finalmente, para el circuito de corriente alterna tenemos un dispositivo de 25 amperios. Si quieres aprender más acerca de la selección de dispositivos de protección, te dejo un video en la parte superior derecha. Con esto damos por finalizado el diseño solar fotovoltaico. Si este video te ha servido, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte al canal si no lo has hecho todavía. Si te gustaría que siguiera hablando de este tema, déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo.